En la siguiente presentación hablaremos sobre el origen del español. El español proviene del latín, ya que gran parte de la península ibérica fue conquistada por los romanos. Los pueblos que aportaron al sustrato fueron los tartesios, que era la organización más antigua, los íberos, que tuvieron influencia del griego y cartaginés, los cártagos, que eran imperialistas, y también estaban los fenicios, que eran parte del Mediterráneo oriental. Eran comerciantes con los demás pueblos. Las letras que escribimos corresponden en su mayoría a su abecedario, y también encontramos a los griegos, que también fueron comerciantes y tomaron su lengua de los fenicios. El griego antiguo es la base del actual. Hubo una simplificación de este y lo llamaron koiné. Hasta ese momento los pueblos no se relacionaban ninguno de forma bélica, y la lengua imperial era el latín. Los griegos y fenicios tenían colonias, pero no para imperializar, sino para comercializar. Luego nace el imperio cartaginés, pero más tarde llegarían los romanos y expulsarían a los cartagineses. Los soldados que venían se establecían en diferentes zonas e incorporaban al imperio romano diferentes pueblos. El proceso de dominación ocurre cuando Roma ya estaba en España, y la incorporación le permite que los comercios y su aumentación solo sean para ellos mismos. Los romanos establecieron alianzas para trabajar juntos, y la reconstrucción de la construcción de la lengua es especulativa, porque no se sabe al 100% el proceso de integración de esta. Los romanos tenían dominio cultural, instauraron la burocracia y tenían entrenamientos para no sonar como provincianos, ya que esto en ese tiempo era mal visto. Habían dos indicadores para el acento: la articulación y la entonación. Ambas se podían corregir. Los soldados que venían de diferentes zonas del imperio usaban un latín rudimentario, un latín imperfecto y vulgar. Los que hablaban un latín culto eran las personas adineradas o que tenían un cargo importante. El latín tenía mucha dificultad en su estructura. Las lenguas romances eran más intuitivas, aunque también derivaban del latín. El habla urbana abundaba en expresiones idiomáticas. En la época del imperio, las personas en sus escritos decían que solo se mejoraba el lenguaje cuando se iba a Roma, porque allí les nacía el interés por mejorar. La cultura romana se extendía conjuntamente con los intereses comerciales de Roma, y el lenguaje se adapta a la necesidad. Recordar también que antes del Imperio Romano los griegos, fenicios y otros se comunicaban con el koiné, como también hay lenguas sin registro, como los íberos y los celtas. Tenemos también la relación entre sustrato, que es la lengua local, y el astrato, que es la lengua foral, que llega de afuera, como sucedió con el latín, que fue lengua dominante. Cuando cae el Imperio Romano, se producen nuevas invasiones y la lengua astrato no domina, coexiste con el sustrato. Luego se crea el tecnolecto, que son variaciones lingüísticas y surgen cuando se piensa en conjunto. Cuando el Imperio Romano cae, se afiata más el cristianismo, solo un Dios y todos hermanos. Roma oriental mantiene la cultura y Roma occidental, gracias a las invasiones, se aísla y lleva la preocupación por la cultura a quedarse de lado. Luego de la caída del Imperio Romano, los visigodos se establecen en la mayoría en la península hispana, y en el año 711 todo cambia y comienza la invasión de los musulmanes. En esta invasión ellos se encontraron con pueblos con más resistencia que otros. En España la mayoría eran cristianos, pero en diferentes grados. Se crea la cultura mozárabe, que era mezcla judía y musulmana. Luego ocurre algo impensado que dio sentido a la unidad y pertenencia a su tarea de convertir a los infieles, que fue el Corán. Fue muy grave esto para los cristianos, ya que Jerusalén cae en manos musulmanas, y esto más tarde se resolvería en cruzadas. En un momento quedaron pocos pueblos cristianos en España, y luego hubo una reconquista de los cristianos y expulsaron a los musulmanes. El cristianismo llega en griego y luego cambia en latín. La romanización de España no es un bloque unitario, ya que la influencia romana fue recorriendo progresivamente la península en periodo de 2 siglos. Roma demoró en control y dominio, debido a la resistencia de algunos pueblos a los que ellos llamaron bárbaros, porque no tenían costumbres romanas. Muchas gracias por la atención. Esta fue la presentación.